En la lección anterior hemos visto la relación entre las ciencias y la idea misma de ciencia y la filosofía. La ciencia positiva nos referíamos, como se han separado y al mismo tiempo como ha habido un poquito de competencia, a veces que dicen la ciencia no sabe seguro, la filosofía no, está llena de opiniones. Hemos dicho, hombre, parte se refiere a la materia que tratan, ¿no? Si hablo de materia propiamente, esta materia pues es observable mucho más que las cualidades del espíritu que otras cosas, ¿no? También eso nos lleva a ver las competencias de la filosofía, o sea, las áreas que son insustituibles en la filosofía al día de hoy, no podemos prescindir. Y ahora, con eso, con esa base, vamos a ver las disciplinas filosóficas. Vamos a recorrerlas un poco. Entonces, en cada disciplina hay que tener en cuenta que la disciplina viene compuesta primero de su tema fundamental, de sus temas, después tienen una historia, una tradición que también les da un cuerpo y que conviene conocer porque, claro, siempre a veces se dice, esta persona tiene ignorancia elenque, quiere decir que de esto no sabe lo que ha pasado antes. Y claro, como la vida humana es tan rica, no saber lo que ha pasado antes siempre es una ignorancia grande porque es volver a empezar desde cero, ¿verdad? Entonces, cuando se tratan grandes cuestiones, digamos, la inteligencia, la voluntad, la ética, y no sabes nada de lo que se ha dicho, de lo que han dicho otros, lo que han pensado, y te lo tienes que inventar todo desde cero, pues estás en una situación de gran pobreza. Es verdad que no basta repetir lo que han dicho otros porque sí, es decir, uno tiene que estar convencido que es verdad, tiene que comprobar que es verdad, pero conviene que lo sepa, ¿verdad? Muy bien. Decíamos, ya hemos mencionado, que ya desde la antigüedad lo menciona Platón, pero después es repetido constantemente por un sitio y por otro. El otro día lo leía en San Agustín y en San Buenaventura, por ejemplo, ¿no? 3 partes de la filosofía, las clásicas. Incluso es el origen de los cursos de filosofía del siglo XVII. 3 partes, aunque hay más. Pero, ¿qué 3 partes? Una, la cosmología, la física, la visión del mundo, que hemos dicho, bueno, aquí estarán metidas las ciencias también experimentales, que hablan del mundo y que luego se separarán, ¿verdad? Pero la cosmología, lo estudiaremos. La ética del comportamiento humano y la lógica, que es el pensar. Cada área de estas, decimos, tiene una tradición, tiene un cuerpo de conocimientos, un cuerpo de cuestiones, a veces ya un poco hecho, ¿verdad? Y también tiene unos autores importantes y libros importantes. Vamos a recorrer simplemente esto, es decir, cada una de estas constituye también una asignatura. La primera, cosmología, antiguamente llamada física. ¿Por qué física significa, viene de physis, es la ciencia de la naturaleza? Se le puso ese nombre a un libro de Aristóteles que trataba de cómo es este mundo, y especialmente el movimiento de las cosas, los cambios, etc. La física. Después, la palabra fue, digamos, pues un poquito restringida a lo que es la física experimental. Primero la mecánica, después el movimiento de los cuerpos y los golpes, y eso es hoy por hoy la física como la física. A la que se añadió después la física del átomo, etc. Eso es lo que entendemos por física, ciencia experimental. En cambio, claro, lo que ha quedado es los aspectos que han quedado en una filosofía que se le puede llamar, ya no se llama física, se le llama o cosmología, es un nombre más bien que ha quedado un poquito antiguo, cosmología, ciencia del cosmos, que es bastante interesante, ciencia del universo. ¿Cómo es el universo? Porque hoy sabemos además, desde el punto de vista de ciencias experimentales, que tiene una unidad. De manera que eso también filosóficamente es relevante, es una afirmación filosófica también, nacida de las ciencias. Todo el universo tiene una unidad, digamos, desde el punto de vista material. Es un conocimiento que los antiguos no tenían, y que hoy tiene que ser recogido en una cosmología, una visión general del mundo, una filosofía de la naturaleza, que sería otro nombre. Filosofía de la naturaleza, antiguamente física. En Aristóteles, física. Pero hoy diríamos filosofía de la naturaleza o cosmología. Esto se empezó a estudiar de los primeros filósofos griegos, después, digamos, tiene un gran impulso en el siglo XVII, pero realmente tiene que tener muy en cuenta las ciencias positivas. Y se trata de dar una visión general del cosmos, que ahora es posible también porque tenemos esta idea unitaria científica, todo procede de lo mismo, entonces podemos hacer, digamos, renovarla hoy por hoy. Por una parte tenemos que recoger esa física de Aristóteles, lo que se ha dicho, porque hay cosas muy interesantes. La división que hace Aristóteles en materia de forma, de que todo lo material tiene materia y forma, es sumamente luminosa. Eso uno lo aprende y le ayuda a ver también las ciencias y también lo que sucede, sumamente luminoso. Por eso vale la pena saberlo. O sea, vamos a ir física, cosmología clásica. Bueno, y al mismo tiempo tenemos que revisar las nociones, por ejemplo, de sustancia, de naturaleza, y contemplarlas desde hoy, y también qué es la materia, esos grandes conceptos, qué es la vida, esos grandes conceptos que utilizan las ciencias, que necesitan ser establecidos, el espacio, el tiempo,
Todo esto es propio de una filosofía de naturaleza que tiene una relevancia, diríamos, enorme, aunque muy difícil. Hay pocos buenos manuales de filosofía de naturaleza, tengo que decirlo. A mí que me ha interesado siempre esto mucho y que he trabajado un poco, pues es un tema complicado, aunque apasionante, porque también permite establecer estupendas relaciones entre el mundo antiguo y el moderno. Ahí lo dejamos. La ética, evidentemente, ¿no? No podemos saber cómo tenemos que vivir como seres humanos nada más que reflexionando. Tenemos una estupenda tradición que nace desde Sócrates, tenemos grandes exponentes, la ética de Aristóteles, tenemos en la historia muchos exponentes de la ética, tenemos a Santo Tomás de Aquino, tenemos la ética que se puede sacar de San Agustín, tenemos Kant, tenemos Hume, tenemos tanta gente que ha pensado sobre, tenemos Spinoza, son clásicos de la ética, ¿verdad? Tenemos más recientemente Scheller, tenemos también las éticas del siglo XX y la ética va unida a la política. Bueno, va unida, quiere decir que forman un cuerpo, se puede separar, ¿verdad? Pero es el comportamiento de las personas, el comportamiento digno de las sociedades y justo de las sociedades. Eso ha supuesto una reflexión en el mundo antiguo y necesita seguir siendo pensado. Y está basado en las cualidades particulares del ser humano. Y tiene hoy, como ha tenido siempre, una vigencia enorme. Sigue siendo la ética y también la política una asignatura apasionante, estudiar cómo es el ser humano, estudiar la acción humana, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo honesto, cómo se puede determinar esto, tanto en las personas como en las sociedades, en los actos particulares, en el conjunto de una vida, en las sociedades. Bueno, interesantísimo, ¿no? Apasionante, esto es la ética. Claro, la ética necesita una antropología, lo acabamos de mencionar un poco de pasada. Si yo estoy diciendo cómo obro quiere decir que cómo es la inteligencia, cómo es la voluntad, cómo es lo voluntario, qué es voluntario, qué no es voluntario, cómo intervienen en mí las pasiones, que es un tema importante en el obrar humano, ¿no? Y los condicionamientos sociales, por ejemplo, que es un tema más moderno, eso lo tengo que tener en cuenta. Y necesitamos, por tanto, una antropología de cómo es el ser humano. Esto entronca también con una disciplina antigua, con Aristóteles de ánima. No cubre exactamente los mismos temas, pero Aristóteles dedicó de ánima a lo que es los seres vivos, incluyendo el ser humano, es decir, la interioridad, los seres que tienen interioridad. ¿Cómo es esa interioridad? Entonces, además de la antropología, está el tema de la vida, que conviene no perderlo de vista, ¿verdad? La vida que hoy podemos tener precisamente una visión materialista con dificultades para darnos cuenta de la unidad que tiene la programación superinteligente que hay en la vida, asombrosa, superinteligente y unitaria, simplemente por saber que un ser vivo se puede componer en piezas, ¿no? Que está compuesto de muchos átomos, vamos a decir, pero bueno, tiene una unidad de funcionamiento increíble, ¿no? Y justamente eso es el misterio de la vida que no podemos dejar de manifestar y de estudiar. Eso es la antropología, o también con ese tema decimos de la vida. Muy bien, entonces, dicho esto, nos encontraríamos ya, hemos estudiado grandes aspectos, la filosofía de la naturaleza, la ética con la política. La ética con la política nos lleva a que necesitamos una antropología, saber cómo es el ser humano, otro gran tema de la filosofía, y quería añadir aquí que también es, aunque no se contempla directamente en esa división en tres, pero está implícita, otro gran área que viene desde Aristóteles también, que Aristóteles, como escribió de todo y escribió tantísimo, pues digamos es casi una base temática de casi toda la filosofía, ¿no? Entonces, la metafísica, que significa más allá de la física, es decir, la física en el sentido de filosofía de la naturaleza o filosofía del cosmos piensa en los seres vivos, en los seres móviles, en los seres que hay en este mundo. La metafísica piensa en los seres en cuanto seres. ¿Qué es lo propio del ser? Entonces, aparte de las cuestiones históricas, o sea, de que ha habido una metafísica, decimos en Aristóteles, y que había una metafísica cristiana que aparece en Santo Tomás de Aquino, con su esencia, el ser, la distinción entre esencia y ser, por ejemplo. En Aristóteles con temas interesantísimos como son los trascendentales, tema precioso, los distintos tipos de causalidad del ser, los trascendentales del ser, estupendo, cosas todavía luminosísimas que vale la pena estudiar, pero también, lo mismo que en la cosmología aparecen, vamos a decir, perspectivas nuevas, en la metafísica también. O sea, de hecho, aunque no nos demos cuenta en este momento, en nuestro mundo hay un debate de tipo metafísico, porque estamos entre pensar un mundo desde un punto de vista puramente material, al que a veces lleva un poco indirectamente el ser una sociedad con avances científicos. Iba a decir científica, pero la mayor parte de la gente no sabe mucho de las ciencias, simplemente sabe que existen y experimenta sus beneficios en la técnica, pero la ciencia es difícil, el conocimiento científico son difíciles, pero desde luego nuestra sociedad los tiene. Y entonces vivimos en esa sociedad. Entonces
eso da lugar a que a veces tenga una visión materialista de las cosas. Eso es una cosmovisión, eso es metafísica. Lo decía Benedicto XVI. El principio último de las cosas, el que piense que es la materia, está haciendo una metafísica. Y en esa metafísica no hay manera de meter el espíritu. Y por tanto no hay manera de meter la dignidad humana. Por tanto sí que hay un debate metafísico. La metafísica necesita ser repensada también ahora, O sea, una ciencia del ser, de todo lo que existe. Y también dentro de la metafísica está, la primera parte de la metafísica es la ontología, la ciencia de los seres, la segunda parte es, hay una causa última. ¿Cuál es la causa última? Diríamos, en un materialista la causa última es la materia, que ha obrado por casualidad y ha originado todo el mundo. Cabe también pensar, en metafísica, que la causa última es una primera causa inteligente, que ha obrado y que ha dado lugar a un mundo como es, también con inteligencia. Es la manera más sencilla de explicarlo. Toda esta problemática que, como se ve, no son muchísimos temas, o sea, no es muy amplia, pero es muy importante. Eso es la metafísica. Conte había pensado que está completamente superada. No está. Incluso él tenía una metafísica implícita cuando dice todo lo que sabemos tiene que ver con la materia, todo tiene que ver con lo positivo, todo es... No hay otra cosa. Claro, pues ya está, ya ha hecho una opción metafísica y en el fondo ha hecho una opción de fe también. Porque no puede demostrar que no existe lo espiritual, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede demostrar. Cuando además hay tanto testimonio, es indemostrable, que no existe, ¿no? Entonces, diríamos, es una opción de fe por una metafísica de tipo materialista. Esta cosmovisión vale la pena ser pensada y es realmente un reto. Así que hemos visto de entrada unas cuantas áreas importantes de la filosofía que no han perdido ninguna vigencia y que merecen ser renovadas. No simplemente, merecen recoger su tradición histórica y ser renovadas. La filosofía de la naturaleza, apasionante. La ética, no digamos, ¿no? Difícil y apasionante, con sus tradiciones. La política, pues como tenemos que convivir como seres humanos, apasionante también, ¿no? Decimos, la necesidad de una antropología, conócete a ti mismo, con muchísimas más aportaciones que tenemos que saber, propio de una ciencia, conjuntar, sintetizar, para que sea un saber orgánico, ¿no? Después hemos hablado de esta metafísica, que al final es la cosmovisión que tenemos, de qué está hecho el mundo, del universo, qué sentido tiene, cuál es el sentido del ser, recogiendo temas clásicos y planteamientos modernos.